escuchando la emotiva interpretación de Shema Israel, que en castellano vendría a ser algo así como Oye Israel o Escucha Israel. Esta es una oración. El chico que canta esta canción de Levanta el Público, este es el programa de televisión similar al que tenemos acá, que creo que se llama La Voz. Este chico tiene una voz prodigiosa, una emotividad absolutamente extraordinaria. Despierta pues mucha emoción en el público en este programa de televisión, ¿no? Entonces esto lo ponemos porque creo yo que hoy lunes comenzamos una coyuntura muy especial y muy dramática para el Perú, y ojalá que Dios nos coja confesados. Señoras y señores, se está hablando ya abiertamente del cierre del Congreso y de la vacancia presidencial. Esto era algo que se comentaba, que se decía, etcétera. Probablemente hoy día o mañana el Ejecutivo anuncie que va a ser cuestión de confianza si se vaca o se cesa o se censura al ministro Maraví. La publicación de IDL, que es una publicación muy bien informada, es un trascendido que les ha llegado a ellos. Si ellos lo han dicho es porque es lo más probable, creo yo. Entonces vamos a llegar a una situación en la que, por un lado, la vacancia presidencial ya se comienza a hablar, y por otro lado, concretamente ayer el señor Bellido habló directamente del cierre del Congreso, más o menos. Luego vamos a volver un poquito sobre esto, y la gente que escuchaba su discurso dijo: cierren el Congreso. Esto me hace recordar con toda nitidez, ojo, los prolegómenos del cierre del Congreso de Alberto Fujimori, el año 92. El público también decía cierre el Congreso. 2, las sucesivas declaraciones de Vizcarra diciendo: el pueblo me pide que cierre el Congreso, y ahora esto. Así que esta es la cuestión. Entonces, estamos en esta situación. La gran pregunta va a ser, como siempre, ¿quién vaca a quién? ¿Quién cierra a quién? ¿El Ejecutivo cierra al Legislativo o el Legislativo cierra al Ejecutivo? Y aunque no se hable mucho de esto, el fiel de la balanza va a estar en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿la Fuerza Armada a quién le va a hacer caso? ¿Cuándo se legitima, entre comillas, el golpe de Vizcarra? No solamente porque el Tribunal Constitucional acepta la validez jurídica de la denegación fáctica de la confianza, sino porque al día siguiente del cierre del Congreso, el señor Vizcarra aparece en una foto muy cordial con todos los altos mandos militares. Es clarísimo. El mensaje de la foto era clarísimo. ¿Qué foto saldrá ahora? Esa es la incógnita que todos tenemos. Llegan momentos de turbulencia. A pesar del anuncio de Velarde como ratificado en el BCR, anuncio que probablemente se produzca también rápidamente, pronto, salvo alguna cosa bíblica trágica, esto no va a tranquilizar las aguas en materia económica, y la gente va a seguir completamente angustiada en la incertidumbre. La incertidumbre mata, pero ¿saben qué? Uno no puede vivir infinitamente en incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro estalla si vivimos infinitamente en la incertidumbre. Es decir, hay un cansancio de incertidumbre que es el que va a obligar a muchos a perder la sangre fría y a tomar medidas radicales que tienen que ver con la palabra vacancia o cierre del Congreso. Eso es lo que está comenzando a tramitarse a partir del día de hoy. Por eso ponemos esta canción que se llama Shema Israel, que es una frase terrible, como la que está diciendo este muchacho. Le está cantando en hebreo. Comprenderán que yo no hablo esta lengua, pero sí les cuento más o menos que comienza la canción diciendo: cuando sufre el corazón o cuando llora el corazón, solo Dios es capaz de escucharlo. Así que a Él nos encomendamos a partir del día de hoy.
Bueno, y este es uno de los temas, el tema como el que abrimos el programa, porque es el tema que creo yo va a marcar la coyuntura. Pero hay otro tema que no puedo dejar de comentar por la cantidad de cosas que se ha dicho que me parece que obedecen a una mala lectura de la historia o simple ignorancia en lugares comunes. El tema de la llamada segunda reforma agraria. Hoy está cumpliendo 100 años el general Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez termina con el régimen de Juan Velasco Alvarado. La ley de reforma agraria es promulgada por Velasco Alvarado, que dicho sea paso tampoco era la primera reforma agraria, porque ya había habido una ley de reforma agraria antes, en la época de Belaúnde Terry. Entonces, esto es importante señalarlo. Entonces sería esta, si fuese reforma, la tercera reforma agraria. La señora Dina Boluarte dice que todo estaba bien hasta que llegó Morales Bermúdez y le cortó las alas a Velasco, por eso no se pudo concretar la reforma agraria, etc. Hay que señalar varias cosas. En primer lugar, la reforma agraria de Velasco fue dada el año 1909, para comenzar. El régimen de Velasco terminó en 75. Los últimos años de Velasco fueron tremendos. Hubo deportaciones de gente que criticaba al gobierno, incluida, por supuesto, gente de izquierda, de la izquierda de aquella época, debo decir. No sé si estos señores que ahora desde el gobierno se llaman de izquierda merecen ese título. Y luego, el primer manifiesto que lanza la Nación Morales Bermúdez es el manifiesto famosísimo que todos conocemos, el manifiesto del socialismo libertario. Por favor, eso lo dijo Morales Bermúdez comenzando. Después varió evidentemente la situación. Pero decir que el Perú de hoy día es el Perú de la época que Bryce describe con tanto genio y tino en Un mundo para Julius, es, señoras y señores, un despropósito. Querer hacer una reforma agraria a la que llaman segunda reforma agraria como si estuviésemos en un país de hacendados y gamonales, por favor, es un insulto a la memoria y un insulto a la realidad. No lo aceptamos. Los que tenemos más de 40, como el que habla, no aceptamos esa cuestión. Pero se ha instalado en el cerebro de ciertas personas del gobierno, entre ellas el presidente, por ejemplo. Vean lo que dijo ayer el presidente sobre este tema. La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural, engarzado en una lucha larga también por los pueblos, una lucha donde se buscaba la igualdad y la justicia, pero desde ese entonces hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores, los campesinos, y por eso creemos importante que a pesar de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos, así como se luchó en aquella época. Que los patrones y los hacendados ya no comerán de la pobreza de nuestros hermanos campesinos, y el régimen de tierras cambió fundamentalmente. Los más de 2 millones de pequeños productores que hoy conforman nuestra agricultura familiar, comunera y cooperativa son los hijos. Yo me pregunto, ¿qué hacendados? ¿No? Es decir, me parece que el presidente está pensando pues en términos de Un mundo para Julius, como una gran obra literaria, pero el Perú ya no es así, señores, hay que decirlo. El Perú ya no es así. Hay un sector moderno de la agricultura que se manifiesta en la agroexportación, que es un sector pujante, dinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Perú ya no es mayoritariamente un país rural. Lo digo con el mayor respeto por los agricultores. El Perú es un país eminentemente urbano. Se han producido procesos migratorios en el Perú que no se puede desconocer. O sea, alguien debería contarle esto al presidente Castillo y a las personas que lo acompañan. Bueno, y para finalizar, lo que les mencionaba, y es que ha pasado el tiempo no ha pasado en vano.
y el Perú ha cambiado. El rostro del Perú de hoy es un rostro completamente diferente. Evidentemente hay islas del pasado, pero eso no se puede generalizar. Así que hay que leer un poco la historia, hay que saber quién fue, cuántas reformas agrarias hemos tenido en el Perú, y hay que conocer que el Perú ha cambiado. En fin, esa es mi opinión.